Muy bien. Muchas gracias. Pues, buenos días a todos. Muchas gracias a doctor Becerril por la invitación a esta conferencia, ¿sí? Como parte de esta semana de aniversario de la Facultad de Economía. Por supuesto, muchas gracias al doctor George Dyer. Doctor, muchas gracias. Como le habrán comentado, estamos ya en la semana de aniversario número 50 de la Facultad de Economía. Un aniversario significativo para cualquier institución, medio siglo de existencia. Y bueno, pues no hay nada como celebrarlo con una semana académica y cultural de calidad. Y yo le agradezco mucho su participación, ¿sí? Conocemos su trayectoria, su currículum vitae muy interesante, muy importante. Y bueno, su participación pues viene a elevar la calidad de esta semana de economía. ¿Sí? Bueno, dejamos el 50º aniversario de la fundación de esta facultad, ¿no? Sobre todo con temas tan importantes como los que ahora se están abordando, ¿no? Cambio climático, cuestiones ambientales que son fundamentales ya para la cuestión económica, ¿no? Que tiene muchísimo que ver con con la distribución de la riqueza, con el combate a la pobreza, con todos esos puntos que son sumamente importantes, no solo para el estudio, sino también para la sociedad, sin duda alguna, ¿no? Nuevamente, doctor Dayes, muchas gracias por su participación, por su amabilidad, haber aceptado estar con nosotros. Y nuevamente, doctor Becerril, gracias por su gestión, por invitar al doctor Dayes. Adelante. Sí, muchas gracias, doctor Luis Araujo, por sus cálidas palabras. Pues yo me voy a permitir leerles un poquito el currículum de mi colega y amigo, el doctor George Dyer, que es extenso, pero les voy a contextualizar un poco sobre sus estudios del doctor George Dyer. Él es biólogo por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene una maestría en economía del Centro de Estudios Económicos, el Colegio de México, y es doctor en recursos naturales y economía agrícola por parte de la Universidad de California en el campus de Davis. Y aparte el doctor George Dyer pues ha tenido diferentes estancias de investigación en diferentes partes del mundo. Una de ellas en Aberdeen, en el Reino Unido, sobre el grupo socioeconómico, así como diferentes estancias en la misma Universidad de California en Davis, fungiendo como cargos de postdoctorado. Igual ha estado en el Instituto de Ecología de la UNAM, en el campus Morelia, también ha estado en el Colegio de México. Pues tengo el honor yo de presentarles someramente un poco de lo que es el doctor George Dyer en este amplio currículum que aquí él presenta. Ha hecho infinidad de publicaciones, sobre todo en temas del maíz. Y esta última investigación a nivel nacional que yo considero que es de suma importancia. Pues sin más preámbulo, George, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y que nos ofrezcas una conferencia en estos primeros 50 años que celebramos en la Facultad de Economía. Muchas gracias, George. Sabes que se te aprecia y se te estima bastante desde la facultad y desde Mérida. Gracias, George. Adelante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar nuevamente aquí acompañándolos. Pues tocando este tema que, como ustedes saben, es muy cercano al interés de algunas personas en el país, de muchas personas en el país, sobre todo más recientemente que antes. Déjenme aquí lidiar un poco con la presentación. Lo que voy a hacer es desaparecer de la pantalla y compartir con ustedes esto que tengo aquí. El proyecto TIB, Maíz y Milpa, del que me han pedido hable, es un proyecto patrocinado por la organización GIZ, es la Organización de Cooperación para el Desarrollo alemana, pero está coordinado por una agencia de la ONU, el Programa
de la ONU para el Medio Ambiente. Y pues ellos en coordinación con varias agencias del gobierno mexicano lanzaron una convocatoria para que investigadores nacionales e internacionales compitieran por recursos para llevar a cabo lo que ellos denominaron el proyecto TIB AgriFood, Maíz y Milpa. Y este proyecto tenía como objetivo llevar a cabo un análisis de este sector desde la perspectiva de la iniciativa TIB. Esta es una perspectiva internacional liderada en este momento por este programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, y que tiene como objetivo coadyuvar a los gobiernos nacionales en la identificación de problemáticas ambientales del sector, utilizar técnicas económicas para identificar cuáles son los valores reales asociados al sector y tratar de promover políticas que resuelvan estas problemáticas asociadas nuevamente a lo que nosotros los economistas conocemos como problemas de bienes públicos, bienes y servicios públicos o de externalidades, que pueden ser pues tanto positivas como negativas. Y pues los ganadores de esta convocatoria fue un consorcio de investigadores de instituciones liderado por el doctor Alan Hernández de la Ibero, y en el que también participan pues la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad de Lincoln y otras organizaciones mexicanas como el CIESTAM de la Universidad Autónoma de Chapingo y dos de los centros de lo que se conoce comúnmente como el CGR, es decir, Centros Internacionales de Investigación en torno a la agricultura y cultivos en particular. Y estos dos centros son el CIMIT, que está aquí en México y se dedica a la investigación en maíz y trigo, y el IFPRI, que se dedica en general a cuestiones económicas en torno al sector agrícola. Y pues juntos, estas organizaciones pusieron una propuesta que fue seleccionada y a la que se le encargó llevar a cabo el proyecto TIB AgriFood, Maíz y Milpa en este año 2021. El proyecto en México tiene un antecedente. Hubo una versión original de él hace 4 años, en donde se le encargó a la CONABIO, la Comisión Nacional para la Biodiversidad, la realización del estudio. Entonces, esta era una segunda versión del proyecto. Y a lo que nos comprometimos como parte del consorcio fue a realizar una proyección del futuro a mediano y largo plazo, un diagnóstico de las tendencias en el pasado, esta proyección a mediano y largo plazo, y utilizar en el contexto del cambio climático y utilizar esta proyección para realizar 2 escenarios de política. Una vez habiendo realizado todo esto, el encargo fue generar recomendaciones de política para resolver la problemática, en particular la problemática ambiental relacionada al cultivo. Y bien, pues el proyecto formalmente tocó su límite, llegó a su límite, a su fin, el pasado 15 de septiembre. Pero así como son las cosas, bueno, pues aún seguimos trabajando en los detalles del proyecto que incluyen la presentación de los resultados al comité técnico del proyecto. Como les decía hace unos minutos, el comité técnico está integrado por 9 o 10 agencias del gobierno nacional, en las que se incluyen la SADER, es decir, Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Medio Ambiente, Semarnat, y otras instituciones de menor rango, como son la CONABIO, el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el CONAGUA, la CONAFOR, etcétera, etcétera. Están ahí también el CIMIT, el mismo CIMIT, a través de su director general está representado, ¿no? El INIFAP lo está también.
es decir, instituciones de investigación. Además de este comité directivo, que pues fue quien dirigió, valga la redundancia, dirigió los objetivos, la definición de objetivos, la selección de métodos, y bueno, pues ahora está a punto de recibir las recomendaciones de política. El proyecto cuenta con un comité técnico que está integrado por 10 personas, representantes de la academia, de la sociedad civil e incluso de gobierno, a quien no representan, sino actúan en calidad de personal, ¿no? Y bien, pues con estos antecedentes es que se realizaron 2 etapas. La primera fue la realización de la proyección Business as Usual, que, bueno, como ustedes sabrán, es la proyección de lo que se espera suceda en el sector en el mediano y largo plazo, es decir, de aquí al 2050, bajo las expectativas actuales. Es decir, sabiendo lo que sabemos sobre el sector, sobre el cambio climático, sobre la política pública para el sector, ¿qué puede esperarse en estos próximos 30 años? Y eso es lo que voy a presentarles aquí, que es, bueno, pues ¿cuál es la palabra más usada? Por así decirlo, es un refrito de la presentación que hicimos al comité directivo el pasado 23 de agosto. Ahora, como les decía, estos no son los resultados finales porque no incluyen las recomendaciones de política. Y dado que no hemos compartido esas recomendaciones formalmente con el comité directivo, pues voy a evitar hablar públicamente de ellas en este momento, pero pues sí vamos a tener una pequeña discusión sobre lo que se podría recomendar a partir de estos resultados. Ahora, como ustedes saben, el maíz es quizás el cultivo de mayor importancia en México, es definitivamente el cultivo de mayor extensión, superficie, y pues es esencial en la nutrición, la alimentación de una parte importante de la población, que sin embargo es la población más vulnerable y frecuentemente es una población que padece pobreza alimentaria e inseguridad alimentaria. Entonces, bueno, esto hace de interés los resultados y las recomendaciones. Pero al mismo tiempo, ustedes habrán notado que el maíz ha cobrado una importancia cultural particular en el país. Y no me refiero tanto a la importancia que tiene para los productores, incluyendo los productores de pequeña escala y los de autoconsumo, que frecuentemente, sobre todo en comunidades indígenas, es decir, entre los pueblos originarios, tienen una importancia cultural, sino me refiero entre otro grupo de la población que es más urbana. Ustedes sabrán que la semana pasada se conmemoró el Día Nacional del Maíz, y bueno, no faltaron las conferencias, los ciclos de conferencias, los coloquios, las manifestaciones públicas de interés por ese cultivo, ¿no? Ahí están, por ejemplo, las de la Secretaría del Medio Ambiente, en donde se invitó a una docena de investigadores a hablar de los distintos aspectos del valor del maíz. Está también las de la Secretaría de Agricultura, la SADER, que invitó a otro tipo de presentadores a discutir temas anexos. Están las declaraciones de la directora general del CONACYT, quien desde Colima, en donde hay un jardín de la agrobiodiversidad, hizo declaraciones sobre pues no solamente el sector maíz, sino lo que hace el CONACYT para mantener su agrobiodiversidad. Y bueno, desde mi punto de vista, y quizás el resto del consorcio que trabajó en este proyecto, lo que faltó es realmente un diagnóstico de la situación. Muy bien, el maíz tiene esa importancia, ese valor cultural que ha sido objeto de esta apropiación cultural por
por una clase que es ajena al maíz, que ha cobrado este valor cultural entre la población urbana y cosmopolita, que quizá hace un siglo llenaron las pirámides. Es ahora el maíz el que es objeto de alabos, como parte de una tradición mexicana que, sin embargo, desaparece día a día. Y lo que faltó en estas celebraciones por entidades del gobierno fue, como les digo, una evaluación de cuál ha sido el desempeño del maíz en tiempos recientes y cuál es la política que se ha puesto en práctica para solventar la problemática asociada al sector. Eso es lo que faltó. Faltó una discusión de la política. Y como les digo, este proyecto tuvo la intención o ha tenido la intención de desarrollar recomendaciones de política. Y bueno, ¿qué sabemos sobre el futuro del maíz y sobre todo asociado al cambio climático? Sabrán ustedes que recientemente el IPCC, que es este consorcio de investigación asociado a las Naciones Unidas, que tiene como, es un consorcio internacional que tiene como objetivo el realizar predicciones sobre la respuesta global al cambio climático. Y en su reporte, un reporte de varias miles de páginas, había algunas menciones a la agricultura y algunas menciones al maíz. Y entre ellas está esta, que es una mención a un artículo científico publicado en el 2013, que sigue siendo vigente, en donde se reporta que los cultivos básicos mundiales, entre ellos el maíz, están y estarán expuestos a temperaturas críticas, es decir, temperaturas altas en las que el cultivo deja de funcionar adecuadamente. Sus estructuras reproductivas se marchitan por las temperaturas y no logra reproducirse. Y ahora, si en el 2030 se espera que esas temperaturas críticas, que en la pantalla aparecen en rojo, estarán concentradas en México, particularmente también en el África subsahariana, habrá estas temperaturas, pero más que nada en México. Para el 2050 se espera que en México y América del Norte estén inmersas en esta ola de temperaturas extremas, ¿no? Y otras zonas del mundo también. Pero bueno, México es de singular importancia, sobre todo para nosotros, quienes hablamos y escuchamos en esta plática. Y los Estados Unidos también, porque de allí salen, ahí se cultivan mucho del maíz que se consume en México. Y eso tiene implicaciones, o tendrá implicaciones importantes en lo que sucede en nuestro país. Bien, y entonces, sabiendo este dato, un solo dato, pues es que nosotros hemos comenzamos por realizar las tendencias históricas asociadas al cultivo, y entre estas están, pues, muy notablemente, las de la trayectoria de la superficie y el volumen del maíz. El volumen aquí representado a mano izquierda, la superficie a mano derecha, y separando entre temporal e irrigada. Y si nos enfocamos en la cuestión de la superficie, del volumen, si nos enfocamos en la cuestión del volumen, podemos ver que la trayectoria en temporal ha sido, pues, muy clara y muy sencilla de explicar. Básicamente ha sido una trayectoria ascendente. En las zonas irrigadas, esta trayectoria, estas tendencias históricas han sido pues distintas, en el sentido de que han sufrido ciertos quiebres. Ahora, enfoquémonos por un momento en la trayectoria de la superficie y vemos que en temporal se observa lo contrario.
es básicamente una trayectoria descendente que sin embargo tiene un quiebre ahí alrededor del año 1994. La trayectoria de la superficie irrigada es francamente caótica y sin embargo se logra discernir algunos patrones, en este caso 4 patrones, que definen periodos de descenso y otros periodos de ascenso. Ahora, conociendo esta distribución de puntos en el tiempo que obtuvimos de datos oficiales, se pueden hacer análisis estadísticos para, en primer lugar, determinar si esto constituye una tendencia estadísticamente significativa y luego cuáles son las características de esa tendencia. Y bueno, a mano izquierda podemos ver que efectivamente esta es una tendencia significativa. 119 kilotoneladas por año. Es decir, la pendiente de esta tendencia ha sido la de 119 kilotoneladas por año, ascendente. Y mientras tanto, a mano derecha, tenemos que, la trayectoria de la superficie en temporal ha sufrido un cambio estructural. De manera que antes del 94, es decir, entre el 1980 y 1994, esta superficie descendió al ritmo de 52,000 hectáreas al año. Y después de esta fecha, el descenso ha sido más rápido, al ritmo de menos 78,000 hectáreas al año. Ahora, lo curioso es que este cambio estructural, es decir, este quiebre que hubo en la tendencia en el 1994, corresponde a la política pública, muy específicamente corresponde a la introducción del Procampo. Es decir, que el Procampo tuvo como efecto el que la tendencia a la baja se rompiera y aumentara significativamente en más de 1.000 millones de hectáreas en un corto periodo, aumentara gracias a la introducción de este programa, pero nuevamente la tendencia a la baja procedió después de esa introducción y procedió a un ritmo mayor, en el sentido de que muy probablemente para el 2020, hemos llegado a la trayectoria que se seguía desde el año 1980. El quiebre nuevamente se debió a la política pública. Ahora, la superficie irrigada también ha tenido un desempeño singular que en este caso no corresponde a la introducción del Procampo, es decir, no responde claramente a la introducción del Procampo, pero sí responde a otras políticas públicas. No voy a entrar en detalles de cuáles son estas políticas, pero tienen que ver con cambios, por ejemplo, a los precios de garantía, en donde a partir de esta fecha, sí logran ver mi cursor, ¿verdad? Espero que sí logren ver mi cursor. Entonces, a partir de esta fecha... Sí, bastante bien, George. Sí, el Procampo nada más cubrió al maíz y entonces lo que propició es pues, una reconfiguración de la producción en favor de este cultivo. Y luego a partir de esta otra fecha, los precios de garantía desaparecieron y lo que se vio una caída, ¿no? En fin, para no entrar en detalles, los voy a referir al reporte del proyecto que en su versión final y definitiva va a aparecer en muy breve tiempo. Lo cierto es que la superficie en temporal ha sido, del maíz en temporal, ha sido muy superior a la irrigada. Y el maíz, siendo el cultivo principal en México, tiene un impacto sobre la superficie del total del sector agropecuario. Es decir, representa un alto porcentaje de la superficie agropecuaria total. Y es decir, que los cambios en la superficie del maíz tienen un efecto notable en la frontera agrícola. Y es esa gráfica la que les voy a mostrar en un momento. Entonces, por un momento, fíjense cuál fue la tendencia aquí
de la superficie en temporal. Básicamente una tendencia a la baja con un quiebre. Y es una tendencia lineal que procedió a una tasa constante. Ahora, cuando nos enfocamos en el uso agrícola, en la parte superior del cuadro, cuando nos enfocamos en el uso agrícola del suelo, lo que encontramos es nuevamente están esas dos tendencias separadas por el año de 1994, pero en este caso ya no son lineales, son cuadráticas, y no obstante que el ajuste es bueno y es significativo, pues, sigue habiendo gran heterogeneidad en torno a la línea que ha sido ajustada, ¿no? Es decir que, no obstante que el maíz tiene una gran influencia en la determinación de esta frontera agrícola nacional, hay muchos factores que intervienen ahí en ella. Y nuevamente la discusión de esto está en el reporte, pues con gusto les haremos llegar en breve, pero sigue viéndose la influencia del maíz en eso, en la frontera agrícola y por lo tanto en la deforestación, ¿cierto? Ahora, si tanto la frontera agrícola como la cobertura de maíz ha disminuido en los últimos 25 años, ¿qué la ha ocupado? Bueno, enfoquémonos por un momento en la gráfica inferior, en donde vemos que la cobertura de pastos aumentó muy rápidamente en esta época. Es decir, que lo que estas gráficas sugieren es que la política pública, en específica la política de granos básicos, ocasionó un aumento en la deforestación alrededor de 1994, muy específicamente alrededor del Procampo. Pero de alguna forma, tanto el maíz como otros cultivos no lograron mantenerse presentes en esa superficie y fueron sustituidos gradualmente por una cubierta de pastos. En total que aquí en estas dos gráficas tienen ustedes de alguna manera representada la historia del uso del suelo en México. Como ustedes saben, la deforestación ha sido severa en las últimas décadas, lo que está asociado de alguna forma a la emisión de gases con un efecto invernadero, de los que, cuyas consecuencias ahora padecemos en la forma de cambio climático. Y no estoy diciendo que México haya contribuido exageradamente a la emisión de estos gases con efecto invernadero, sino que sí ha tenido una contribución clara, y que parte de esta contribución ha sido el cambio en el uso del suelo. De manera que ahí están algunas de las implicaciones ambientales del cultivo del maíz en el país. ¿Cierto? Bien, pues hay muchas otras tendencias de las que hablamos nuevamente en el reporte, pero con el tiempo limitado que tenemos, quiero hablarles de esta tendencia muy en particular, que es la de la producción reproductiva del maíz criollo. Pues una de las políticas en las que nos hemos enfocado es la de la conservación in situ, es decir, en sitio, fuera de los refrigeradores, la conservación del germoplasma del maíz en México. Y para esto asociamos la conservación del maíz a dos aspectos. Primero, en general, lo asociamos a los servicios ecosistémicos. Ustedes habrán oído hablar del término. También en ocasiones se denomina servicios ambientales. Nosotros en específico le llamamos agrosistémicos, asociados al maíz. Y estos servicios son los que llevan a cabo, los que ofrecen los productores mexicanos que siembran maíz y mantienen su semilla. Porque la conservación del germoplasma maicero mexicano es un servicio público que tiene implicaciones, beneficios, por así decirlo, a nivel global. Es decir, que estos representan recursos genéticos con implicaciones en las posibilidades de desarrollo del maíz en el futuro, en el mundo.
Claro que estos beneficios pueden ser muy indirectos y pasan por el trabajo de fitomejoradores en distintos países, muy específicamente en el CIMI. Y sin embargo, otros expertos han determinado que esos servicios ecosistémicos se pueden medir a través del tamaño de la población reproductiva del maíz criollo, sobre todo en México, que es un centro de origen y diversidad del maíz. Y entre estos expertos están pues funcionarios de Conavio, encabezados por Mauricio Bellón, que en hace 3 años, en 2018, publicaron sus resultados de esta primera fase del TIP, e identificaron que la población reproductiva en el año del 2010 era cerca de entre 500 y 550 millones de plantas, un número sustancial. Y en ese sentido, bueno, fue una cierta contribución a la conservación del maíz, porque en ciencia. Lo que hicimos nosotros en esta segunda etapa del proyecto TIP fue determinar cuál ha sido la tendencia de esta variable a lo largo de los años. Primero hicimos algunas correcciones a su estimación, de manera que nuestra estimación para el año del 2010 es considerablemente inferior y está en el orden de los 470 millones. No los 540 que ellos estimaron, sino 470. Pero de mayor importancia es que esta población reproductiva, es decir, el número de plantas madres que contribuyen a la siguiente generación del maíz, ha sufrido una tendencia clara a la baja, clara y significativa. De manera de que si denominamos a esta población reproductiva como el capital biocultural del maíz, lo que encontramos es que ha habido una pérdida sustancial en las últimas décadas. Ahora, el tamaño de esta población reproductiva es un dato importante. Se considera equivalente a la oferta de servicios ecosistémicos por parte de los productores de maíz mexicano, pero no nos pareció suficiente. Entonces determinamos también calificar la cualidad de esa oferta de servicios y la cuantificamos a través de esta variable que es específicamente el número de subpoblaciones de maíz criollos en México. Entonces nuevamente hay una población global de maíz, pero esa población está fraccionada en subpoblaciones, ¿cierto? Estas subpoblaciones siendo campos de cultivo particulares. Y esa fragmentación es importante porque de campo a campo, es decir, de milpa a milpa, hay una variación importante. Y esa variación es mantenida por un productor o productora en particular. De manera que a esta nueva variable la determinamos o la denominamos como la calidad de esos servicios ecosistémicos prestados. Y si la oferta de servicios ecosistémicos ha descendido en los últimos 2 o 3 décadas a un cierto ritmo, esta calidad de los servicios prestados ha disminuido todavía a un ritmo mayor. Y bueno, lo que hacemos aquí es graficar primero estimaciones que realizamos nosotros mismos en el año del 2014 y a nivel nacional, que extrapolamos para el periodo de 1997 a 2019 y luego comparamos estas con estimaciones más recientes, las de McLean et al. 2019, para el estado de Morelos, en donde estudiaron ellos también la misma variable, número de subpoblaciones existentes, pero a lo largo de un periodo de 50 años. Es decir, que sus observaciones comenzaron en el 1967 y terminaron en el 2017. Y lo que esas estimaciones nos dicen, no obstante que son para una franja del estado de Morelos nada más y no nacionales, lo que nos dicen es que la estimación de esta pérdida es consistente con la que nosotros hemos estimado. De manera que el número, que es como de esa tasa, que es como de 3
una pérdida de 3% anual, es robusto y debe ser tomado en cuenta. En fin, con esto básicamente determinamos la situación, las tendencias históricas, ¿no? en el cultivo y la conservación del maíz. Ahora, ¿cuál ha sido cuál es la situación actual una vez que consideramos el año actual? De hecho, fue el 2019 el que consideramos como el año actual, ¿no? Y lo que vemos es que la producción, la producción del maíz en México, en distintas unidades de producción, que son estas tres gráficas que tienen aquí, se pueden organizar de acuerdo a distintas dicotomías de la producción. En el pie, a mano izquierda, lo que tenemos es su organización en unidades de producción comercial y en unidades de autoconsumo. Las de autoconsumo más oscuras que las comerciales. Y no presten ustedes atención por un momento a las subdivisiones. Pero lo que vemos es que la mayoría de las unidades de producción en el país no venden maíz en el mercado. Lo consumen en casa. Ahora, cuando reorganizamos estos mismos grupos en términos de el uso de agua, vemos que la mayoría de estas unidades operan en zonas de temporal y una minoría en zonas de riego. Ahora, la división sigue siendo la misma, ¿sí? Y cuando analizamos una tercera variable, en términos de si siembran maíces criollos o mejorados, lo que vemos nuevamente es que el criollo se siembra en mayor número de unidades que el mejorado. Ahora, cuando cruzamos estas tres dicotomías, lo que obtenemos es el número de unidades en el que se siembra maíz criollo en zonas de temporal para el autoconsumo y viceversa. De hecho, lo que tenemos en este caso son 9 distintas categorías a las que denominamos sistemas de producción. Y vamos a hablar todavía un poquito sobre ellas, pero antes de eso, déjenme mostrarles cómo ocurre esta distribución de la producción en términos no de las unidades de producción, sino en términos de la superficie. Y en este caso, si nos enfocamos en la primera columna, la distribución entre unidades de autoconsumo con comercial, podemos ver que no obstante que el número de unidades de autoconsumo es mayoritario, la superficie que ellos cultivan es minoritaria. Es decir que, nuevamente, la producción comercial la realizan una minoría de productores, menos del 50%, pero tienen a su cargo gran parte de la superficie. Y cuando introducimos una nueva variable, en este caso el volumen de la producción, vemos que la producción de autoconsumo es realmente limitada. Es alrededor de 9%, 10% de la producción nacional. Es decir que el 90% de la producción nacional de maíz se vende en el mercado y una pequeña fracción se consume de forma interna. Ahora están las otras dicotomías que les mostré, pero vamos a dejarlas de un lado. Vamos a ver una nueva diapositiva más adelante que explica todas estas de una forma combinada. Ahora, la situación actual del maíz en términos del 2019 está representada en esta diapositiva, en donde en color más oscuro tenemos su valor, el valor de la producción comercial, la que se destina al mercado, y la producción del valor de autoconsumo, ambas a precios del productor, es decir, a precios del mercado. Y pues como ustedes logran ver, la producción comercial el valor de la producción comercial es muy superior que el de autoconsumo, lo cual es consistente con el volumen de la producción. Y bueno, es en realidad completamente proporcional, porque lo que hacemos es multiplicar esa producción por el precio en el mercado.
Ahora hay distintas formas de evaluar la producción. Por ejemplo, está el precio al consumidor, porque, bueno, no es justo evaluar esta producción de autoconsumo al precio del productor porque nunca se vende. Pero si estos productores no cosecharan un cierto volumen, tendrían que comprarlo y lo comprarían a precios del consumidor. Y cuando consideramos ese precio del consumidor, pues nos damos cuenta de que es pues como 30% superior al que se había considerado, ¿no? Y lo importante es que el INEGI y en general las dependencias de gobierno valoran toda la producción a precios de mercado y a precios del consumidor, de forma de que esta es la estadística oficial. Nuevamente, haciéndole un pequeño ajuste que refleja mejor la realidad, tenemos que esa producción de autoconsumo es ligeramente mayor. Ahora, incluso los precios del consumidor no son la mejor forma de evaluarlo, porque de hecho no compran ellos, los productores de autoconsumo no compran ese maíz, lo producen. Y hay una forma de evaluar los subjetivos, es decir, cuál es el valor de esa producción para el productor de autoconsumo. Y resulta que aplicando la técnica lo que encontramos es que su valor es 10 veces superior que su precio en el mercado. Y lo cual es justo porque asociado a la producción de maíz en unidades de producción que podemos por el momento denominar tradicionales, bueno, hay más que el simple grano. ¿Qué otras cosas, además del grano? Bueno, además del grano ofrece una forma de emplearse cuando no hay empleo fuera del campo. Por ejemplo, la producción de autoconsumo debió haber aumentado considerablemente durante la pandemia, sobre todo allá en Yucatán, donde el empleo en el sector turístico cayó tan precipitadamente. Total, que cuando consideramos todo el valor asociado, también el cultural, varios otros valores que hay asociados, resulta que el valor del autoconsumo es muy elevado, incluso es más elevado que el valor de la producción comercial, lo que de una forma u otra justifica políticas para la promoción del autoconsumo del maíz. Ahora, la investigación que hicimos incluyó ciertas zonas que fueron definidas en términos hidrológicos. Es decir, que las 4 zonas que tienen ustedes en su pantalla responden a una agrupación de cuencas que tendrán una dinámica diferente en el contexto del cambio climático. Para no entrar en detalles, déjenme decirles que cuando se consideran las 4 cuencas, como tienen aquí ustedes en la pantalla, vemos que hay, en términos de la superficie sembrada, una diferencia clara entre ellas. La del sureste, bueno, aquí lo que tenemos, como les dije, es la categorización de acuerdo a esas 3 dicotomías, de manera que en esta zona de aquí en colores cafés, lo que tenemos es la producción de autoconsumo. En rayado lo que tenemos es la producción irrigada, mientras que en sólido tenemos la producción de temporal. Y finalmente tenemos también ahí la separación entre criollo y mejorado. Y lo que ustedes pueden ver aquí en café sólido es la producción de autoconsumo en zonas de temporal, que como pueden ustedes ver cuando atravesamos el país del sureste al altiplano, cada vez se vuelve más pequeña. Y la que prepondera en zonas como la cuenca del Río Bravo es la producción de maíces mejorados para su venta en zonas irrigadas. Yo sé que esta gráfica es difícil de digerir, sobre todo cuando quien la describe va al ritmo al que voy yo, pero sin embargo vamos a seguirnos moviendo adelante. Y cuando vemos la variable de volumen de la producción, esta diferenciación es incluso más tajante. En el sureste
el volumen de la producción de autoconsumo de maíces criollos para el autoconsumo en zonas de temporal representa solamente el 14.4% del volumen total, que en el altiplano es del 8.9%. En el noroeste y en el río Bravo pues es marginal. Y es importante porque esta población, por un lado, está ofreciendo un servicio ecosistémico, está conservando el maíz criollo, que, como les dije, tiene beneficios a nivel global. Y por otro lado, esta población muy frecuentemente vive en la pobreza y en la inseguridad alimentaria. De manera de que esta producción, siendo tan pequeña, tiene implicaciones en el combate a la pobreza, en la erradicación de la inseguridad alimentaria en el país y pues en la conservación del maíz criollo. Total, que esta era la situación en el 2019. Ahora, cuando pasamos al futuro, encontramos cosas que aún no ocurren, como logran ustedes imaginar, pero que nos dicen qué podemos esperar a partir de ahora. Y para ello, bueno, utilizamos un modelo algo sofisticado de la economía mundial, perdón, del sector agrícola mundial, que está asociado a un modelo de la economía mundial y que tiene una parte que corresponde a México. Bueno, recalibramos esa parte que corresponde a México para estimar lo que serán las trayectorias de las distintas variables de las que hemos hablado. Y lo que tenemos aquí es la tendencia que les mostré a ustedes en el volumen de la producción nacional y lo que será, lo que es la proyección de esta tendencia según nuestras estimaciones, según dos distintas proyecciones climáticas que son las que ven ustedes aquí en su pantalla. Total, que la estimación es que entre el 2020 y el 2050 el volumen de la producción nacional aumente del 50 a 60%. Esto se debe a que la superficie también aumentará considerablemente y el rendimiento de esa superficie a su vez aumentará. De forma de que la expectativa en términos de volumen no es del todo mala, no obstante que el maíz sí sufrirá por el cambio climático. Pero bueno, cuando la superficie está aumentando y los rendimientos se logran mantener, el volumen de la producción también aumentará. Pero cuando comparamos lo que ocurrirá en zonas de riego y de temporal, tenemos aquí al riego en negro sólido, vemos que la tendencia ha sido que la producción en temporal ha aumentado de forma de que ya en años pasados sobrepasó a la producción en temporal. Y la tendencia es que estos ritmos diferenciales se mantengan en el futuro. De manera que con cada año que pasa, la producción en bajo riego se volverá más y más importante en la oferta y el abasto nacional del grano. Tienen ahí las cifras que, bueno, son relevantes, pero creo que la gráfica resume básicamente los resultados. En términos del comercio, vemos que consumo y comercio, vemos que el consumo será diferente para el maíz blanco y el amarillo. Y será diferente su trayectoria porque el maíz blanco se utiliza más que nada para consumo humano, aquí en rojo, mientras que el amarillo tiene un consumo humano muy limitado. Se utiliza más que nada para consumo pecuario. Se utiliza más que nada para el consumo pecuario. Entonces, el consumo de estos dos será distinto. Pero entre ambos, de todas maneras, lo que encontramos es que el consumo de maíz en México, en particular en el humano, se estabilizará. Y esto es porque el consumo per cápita está descendiendo. Es decir, que estamos sustituyendo el consumo de maíz por consumo de otros alimentos, entre ellos pues el arroz, ¿no? Cuando uno va al súper se da cuenta de que pues,
hay unos cuantos elotes en la sección de frutas y verduras, pero hay todo un estante con distintas marcas y tipos de arroz, y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, en términos de comercio, lo que vemos es que en términos de maíz blanco, el comercio de maíz ha girado en torno a cero, y la expectativa es que siga girando en torno a cero. Es decir, que básicamente el país es autosuficiente en términos de maíz blanco. En términos de maíz amarillo, no. El crecimiento del sector pecuario ha determinado que haya un déficit en la balanza del comercio de maíz, particularmente amarillo, pero la predicción es que conforme el consumo se estabiliza, este déficit se reduzca en el futuro. Ahora, estas son las proyecciones y en realidad quizás son un tanto optimistas porque dependen del comportamiento de los precios. Y aquí tienen ustedes la tendencia de los precios en años recientes, y no tan recientes, más bien desde el 1980. Y nótese que hasta el 2080 había habido una tendencia a la baja. Y los expertos esperaban que esa tendencia de alguna manera se mantuviera, aunque no fuera a las mismas tasas. Pero pasaron cosas extrañas en el 2005 que determinaron que el precio de los granos en general aumentara. Un poco, ¿cómo llamarle? Accidentada su comportamiento. Pero no obstante, la expectativa del modelo, en particular la expectativa del IFPRI, esta organización en Washington que se dedica al análisis económico del sector agrícola, sugiere que el precio del maíz va a aumentar en las próximas 3 décadas. Y ese aumento en el precio del maíz muy probablemente se deba a ese efecto del que hablé con la primera transparencia, del clima sobre las temperaturas críticas para el cultivo. Es decir, que hay una expectativa que no es irracional de que las grandes planicies, el cinturón maicero norteamericano en el futuro padezca temperaturas extremadamente elevadas. Ahora, no somos nigromantes, no somos adivinos, de forma de que hay gran incertidumbre en sus términos, y sin embargo, les presento yo las expectativas que tenemos. Ahora, también hay expectativas en términos de los impactos ambientales. La proyección es que se utilicen hasta 2 kilómetros cúbicos adicionales anuales de agua para el maíz en riego, y que la frontera agrícola aumente entre 2.6 y 3 millones de hectáreas adicionales. En términos de sistemas productivos, bueno, la expectativa es que las tendencias que ustedes vieron geográficas que ustedes apreciaron se materialicen en términos del tiempo, es decir, que la producción de maíz para autoconsumo en zonas de temporal donde se usan materiales criollos disminuya, y el volumen de la producción de estos materiales criollos, maíces criollos, se reduzca significativamente en el país para el 2050. Finalmente, en esta gráfica lo que tenemos es la yuxtaposición de las dos variables en términos de conservación y servicios ecosistémicos de que hablamos, ¿no? Por un lado está la oferta de esos servicios, que como les dije está a la baja, y por otro lado está la calidad de esos servicios, que es qué diversidad mantienen. Y bueno, las expectativas no son halagüeñas. En términos de este número de poblaciones, bien podrían perderse 80% de ellas en la primera mitad de este siglo. Lo mismo en la superficie. En términos de la superficie de maíces criollos, la expectativa es que decaiga hasta 60% en la primera mitad del siglo, lo cual implica la necesidad de conservarlos, porque la conservación de los maíces es una obligación del Estado. Después de que fuera aprobada la ley de fomento
a los maíces nativos en el 2020. La cuestión ahora es qué acciones tomará el gobierno federal para prevenir estos resultados que, como les digo, hemos proyectado de aquí al 2050. Y con esto les agradezco mucho su atención y ahora pues nos queda reducido tiempo para preguntas, pero con gusto las atendemos. Nuevamente, este fue el trabajo de un consorcio de investigación que contó con la cooperación de casi 20 investigadores, en los que está incluido ahí el doctor Javier Becerril, que sonríe en sus pantallas, y varias otras gentes. Les agradezco mucho. Excelente, George. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta excelente presentación. Y hay unos minutos, si tú dispones de ello, para responder algunas preguntas, inquietudes. Todos pueden abrir su micrófono, absolutamente todos. Y en orden yo les pido de favor levantar su mano. ¿Sí? ¿Quién se anima? Nelson, con todo gusto. Nelson, adelante. George, gracias por la presentación. Realmente interesante, fascinante. Tengo 500 preguntas, así que voy a leer el reporte y después... pero una cuestión que me llama la atención, en estas poblaciones de maíz criollo que están tendiendo a la baja, que se están reduciendo las subpoblaciones, ¿hay material genético allí resistente al cambio climático? ¿Hay maneras, hay genes en esas plantas originales o originarias, nativas, para aumentar la resiliencia a los cambios climáticos que se observan? Sí, definitivamente, ese es el valor, este es parte del valor de los beneficios de conservar estas variedades que tienen una enorme diversidad genética. Y entre esa diversidad, desde luego que hay oportunidades para enfrentar el cambio climático. Ahora no es gratis, no es gratis, tampoco es automático, de manera que uno estaría esperando que el gobierno patrocinara de alguna forma el mejoramiento de esas variedades criollas, ¿no? A cargo de los propios productores. Es decir, que a diferencia de las variedades mejoradas que son producidas de forma institucional, lejos de los campos de cultivo, los mismos productores tienen a la mano ciertas técnicas para mejorar su maíz y lograr una mejor adaptación al cambio climático. Ahora, como les digo, eso requiere la intervención del Estado. Otras personas, con gusto. Adelante, Nelson, no sé si tienen más preguntas. Sí tengo dos más en realidad, y un poco... sí, adelante. Una de ellas es mi ignorancia acerca... ¿Por qué enseñabas al principio estas tendencias donde hay una reducción en el área, un incremento en el volumen, hay deforestación y hay una tremenda ganancia de área que viene por los pastizales, y un poco le atribuías la caída en el área a Procampo? Y la pregunta que tengo es, ¿por qué Procampo redujo el área de maíz? Y la pregunta acoplada a eso es que si hay un cambio en el tema de urbanización y crecimiento económico en México en el incremento de pastizales vía demanda de productos cárnicos. Bueno, el Procampo no redujo la superficie. Por el contrario, cuando entró en vigor Procampo, la superficie sembrada aumentó. Y aumentó porque se le daría a quien hubiera sembrado maíz en años pasados, pero ya sabes cómo son las cosas en México. La gente dijo, bueno, yo no sembré en el pasado, pero si siembro desde ahorita también me lo dan. Y la gente sembró maíz entre el 94 y el 97. En Campeche hubo deforestación por esa razón. Total que la introducción del Procampo aumentó la superficie sembrada. Lo que pasó es que después de eso, el Procampo no logró mantener la superficie sembrada por reformas al mismo Procampo.
originalmente era condición de los productores mantener esa producción de granos básicos, pero pues la presión pues del sector hizo que se cambiaran las reglas y de pronto se permitieron los pastizales, ¿no? Dentro del mismo procampo. Y muy probablemente esto ocasionó ese crecimiento rápido de la superficie en pastos. Ahora, de alguna manera, y por razones que desconozco, ese crecimiento de pastos se detuvo. Quizás estuvo asociado a la pérdida de la rentabilidad del sector. Y como ustedes saben, el gobierno actual introdujo un programa prioritario de apoyo al sector ganadero, pero el programa desapareció. De forma de que no te sé decir qué va a ocurrir con el sector pecuario en México, pero sí definitivamente ocupó una gran de la superficie que fue deforestada originalmente para sembrar maíz. Y bueno, ustedes lo pueden ver en la península y en el sureste. La gente siembra maíz, pero en tierras que antes eran bosques, en laderas, esas zonas se degradan, los suelos se degradan y a fin de cuentas lo único que logran mantener es pasto. Entonces ese fue, desde mi punto de vista, parte del proceso que ocurrió. No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, excelente. Muchísimas gracias. Carla Karina Chávez siempre me ayuda a mantener la discusión, pero hoy no quiere hablar o nada más está ahí su computadora prendida y ella se fue a prepararse el desayuno. Hola, buenos días, George. Soy la doctora América. América, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la plática, estuvo realmente excelente. Yo quería preguntarte, cuando se hicieron estos estudios, ¿se tomó algún parámetro sobre el cambio climático acerca de lo que son las plagas en los cultivos de maíz? Porque estos representan un costo bastante alto. Sí, me temo que no. Se tomaron en cuenta muchos factores, como puedes imaginar, muchos factores intervienen, pero hasta donde no se tomaron en cuenta las plagas. Definitivamente ha habido una migración de plagas alrededor del mundo que están afectando a los cultivos en donde antes no se afectaban, y no sé en qué medida la estimación toma eso en cuenta. Lo que sí toma en cuenta y lo que propicia en gran medida el crecimiento del sector en el país es el mayor uso de agroquímicos, que como ustedes saben, tienen implicaciones ambientales. El cambio climático también, esto pues induce a los organismos estos a convertirse en plagas, y el cultivo de maíz es un cultivo que está propenso durante todo su periodo de desarrollo a muchísimas plagas. Sí, tiene razón, es algo que se debe tomar en cuenta. Quizás nosotros no lo tomamos en cuenta como debíamos, pero sin duda hay investigaciones sobre el tema. Muchas gracias, George. Gracias a ti. Gusto en saludarte. Tal parece que Carla sí ha de estar ocupada. George, ¿alguna otra pregunta, comentario? Pues parece que fue clarísimo, George. Te agradezco bastante a nombre de la Facultad de Economía. Bueno, aquí está el director también. Pues esta presentación que nos acabas de hacer. En el chat me han estado preguntando si se graba esto en video. La respuesta es que sí. Y en breve lo vamos a subir a un canal oficial de YouTube de la Facultad de Economía. Pues sin más, les pido un fuerte aplauso digital al doctor George Dyer por esta presentación que nos acaba de ofrecer. Una vez más, George, muchas gracias por tu presentación. Gracias a ustedes, fue un placer. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Gracias, George.